la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 5 funcionarios alineados con el ilegítimo expresidente Nicolás Maduro, quien sigue reprimiendo la democracia y a los actores democráticos en Venezuela, y que incurre en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo de Venezuela. Los sancionados son el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, y al primer comisario del SEBIN, el comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala, y el director de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza. Asimismo, la OFAC designó al presidente ilegítimo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. El Tesoro sigue tomando medidas contra funcionarios que han ayudado a que el régimen ilegítimo de Maduro reprimiera al pueblo venezolano. Estamos aplicando sanciones contra funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que de manera sistemática han violado los derechos humanos y reprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otras formas de uso brutal de la fuerza, afirmó el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. El funcionario norteamericano agregó que la administración Trump tiene determinación de actuar contra quienes facilitan la corrupción y las prácticas predatorias de Maduro, entre otras cosas, aplicando sanciones al presidente de PDVSA y otras personas que desvían activos que pertenecen por derecho al pueblo de Venezuela. Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos o que transiten por ese territorio que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. ¿Quiénes son los sancionados? Es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial de Maduro, cargo al cual fue nombrado en enero de 2014. A su vez, Hernández es director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, institución más conocida como DGCIM. La DGCIM, además del SEBIN, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Según apunta Estados Unidos, la DGCIM ha detenido y torturado a militares venezolanos sospechados de haber complotado contra el gobierno, y ha detenido y torturado a familiares de esas personas para conseguir información. Manuel Ricardo Christopher Figuera es director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocido como SEBIN. Christopher reemplazó a Gustavo González López, quien fue designado por la OFAC al amparo del Decreto Ejecutivo 13.692 el 9 de marzo de 2015. Y que ocupó ese cargo entre el 9 de marzo de 2015 y el 30 de octubre de 2018.
Antes de su rol en el SEBIN, Christopher fue presidente, con el rango de director general, del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, la organización gubernamental venezolana responsable de unificar la información relativa a defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Según un funcionario del partido opositor venezolano Primero Justicia, Christopher supervisa torturas masivas, violaciones de derechos humanos masivas y procesos masivos contra quienes desean que haya un cambio democrático en Venezuela. Es el primer comisario del SEBIN. El 11 de enero de 2019, Mucura y otros 3 funcionarios del SEBIN detuvieron al presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó. Mucura dirigió la detención de Guaidó y fue uno de los 12 funcionarios del SEBIN que más tarde fueron arrestados por su vínculo con la detención transitoria de Guaidó. Es comandante de una unidad de la Policía Nacional Venezolana conocida como Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Las FAES han sido calificadas como el grupo de exterminio de Maduro, conocido por sus métodos cruentos e irrupciones con el rostro cubierto, y por llevar a cabo redadas nocturnas en toda Caracas. Desde que Guaidó asumió como presidente interino, las FAES han sido acusadas de decenas de ejecuciones extrajudiciales de opositores. El 31 de enero de 2019, durante la conferencia de prensa en la que Guaidó expuso sus planes económicos, Guaidó indicó que miembros de las FAES estaban en su vivienda, amenazando a su familia. Es el actual presidente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela, y ha sido usada desde hace mucho tiempo como vehículo para la corrupción gubernamental generalizada. Más sobre este tema. Fuerte apoyo y mucha expectativa en el primer acto del gobierno de Juan Guaidó en la platea internacional.